no falles, Borja, no falles, no falles, Borja, no falles. Y de repente va Borja, y primero Borja falla, la primera, y la segunda le pego y lo meto. Gol de México, gol de México. Y ahí entendí, y tienes que entender siempre, que estaba representando a la selección nacional. Bienvenidos a Galaxia Mundialista, listos para platicar una vez más con una auténtica leyenda de nuestro fútbol, pero también a nivel internacional, a nivel mundial, con una gran trascendencia, pero sobre todo con alguien a quien yo admiro muchísimo como persona y sé que va a ser muy enriquecedora esta plática porque además de ser un libro lleno de páginas, de anécdotas, es alguien que siempre toca las fibras y habla desde el corazón. Así que está con nosotros don Enrique Borja. Enrique, qué gusto tenerte aquí, amigo. Mi querido Javi, con muchísimo gusto. Te quiero como un tío, te quiero como alguien que me encanta compartir. Primero la presentación, te la agradezco muchísimo a todos nuestros amigos. Estamos muy contentos de estar aquí compartiendo. Y sobre todo, ¿por qué? Porque vas a hablar de fútbol, Javi. Pero ahora sí que el mundo es un balón. Y cuando es un balón, puedes hablar de lo que se te pega la gana. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Y este segmento, esta serie de entrevistas va muy, Enrique, de la mano para recordar lo que a muchos nos tocó vivir, pero también lo que muchos a través de los libros o los videos nos hemos hecho de una idea, pero poder platicarlo con quien estuvo ahí, viviendo esa época, ese entorno, viajar a las competiciones. Pero antes de el Enrique Borja mundialista, quiero preguntarte, Enrique, ¿dónde nace el fútbol para ti? Donde encuentras un balón y dices, este puede ser un camino para vivir y una forma de vida. Pues primero que nada, yo creo que te remontas a mi vida. Y como el sueño de muchos de los niños que quieren ser futbolistas, en este caso como yo, hay muchos niños que sueñan con ser cantantes, artistas, lo que tú quieras. Pero ese sueño que yo tuve, lo tuve porque yo nací en la Colonia San Rafael, aquí en México, y lógicamente ahí había a jugar en una plazoleta de la calle de Guillermo Prieto 124, una plazoleta, ahí jugábamos todo, fútbol, béisbol, canicas, trompo, valero, lo que tú fuera, con los cuates. Y luego hicimos nuestro equipo. Pero yo jugaba siempre, cuando usas la palabra balón, pues en ese tiempo todavía nomás no lo conocíamos, usamos la palabra pelota, era la pelota de un niño jugando con sus cuates, y después ahí donde yo nazco había una vecindad llena de departamentos y al último una pared. Y en esa pared yo me pasaba casi todos los días, pégale y rematando, me divertía disfrutar el fútbol solo. Ahí empieza lo que es el sueño de querer ser futbolista. Y luego cuando sales a jugar con tus cuates ahí, 2 contra 2, 3 contra 3, 4, eso es lo maravilloso que tiene el fútbol. Que tú puedes jugar con un par de porterías que la puedes ser 2 suéteres, 2 piedras, lo que sea, y empiezas a jugar fútbol porque te nace, pero no necesitas 11 contra 11. Y jugábamos los que había. Había un capitán y tú eras de portero, defensa, delantero, jugabas al mismo tiempo. Y vas creciendo, vas jugando un poquito más oficial, primarias, secundarias, después viene preparatoria, y a poco vas escalando para que lo que no se te va a quitar nunca es el fútbol. Yo creo que yo nací con ese gusto por el fútbol y gracias a Dios con esa vocación. Y con todo eso que nos mencionas, Enrique, ¿quiénes eran los ídolos en aquella época para que también dentro de esas retas que uno empieza a tener con sus amigos, pues uno se inspira en decir, yo quiero ser Borja, yo quiero ser Beckenbauer, yo quiero ser Pelé, yo quiero ser Maradona, yo quiero ser Messi, Cristiano? ¿Quién era ese personaje? Pues en ese tiempo no había la facilidad que nomás haces así y ves todos los que acabas de mencionar y otros más. En ese tiempo no, en ese tiempo había pues la facilidad de ver algo, pero era más oír el radio, ver algunas cosas. Pero yo me acuerdo mucho de Horacio Casarín. Pero Horacio Casarín lo conocí hasta después que debuté. El día que debuté lo conozco, bueno, al día siguiente. Pero le quiero decir que yo lo vi en la película de Los hijos de Don Venancio. Yo no lo vi jugar. Pero cuando lo veo, yo lo veía de futbolista y todo, decía, qué padre. Y luego me toca que cuando yo debuto, padrísimo, debuté con Pumas en 64, con la universidad y todo. Y estábamos ahí platicando y de repente me dice un amigo, ¿ya viste quién está enfrente? Y le digo, no. ¿Ya se cuenta de aquí a donde está mi querido amigo productor? Y le digo, no. Y me dice, es Horacio Casarín. Y lo veo y digo, acá. Y entonces veo que se para, atraviesa, ahí el Sambor de Reforma era redondo, se agarra, se viene y cuando se pone enfrente de mí me paro, le doy un abrazo y dice, Enrique, te vi jugar, te va a ir muy bien.
felicidades. Me felicita Horacio Casarín. Después fuimos grandes amigos, le hicimos homenajes con el Necaxa, tú lo sabes, pero disfruté mucho todo lo que fue Horacio. Pero lo demás era ver lo que había, los jugadores que habían. Ya después empiezas a crecer, cuando me toca secundaria, preparatoria, ya empiezas a ver a los jugadores que estaban jugando en Copas del Mundo. Me toca ver a muchos de los que juegan en 62, la Copa del Mundo, que son los que después ya son compañeros míos, muchos de ellos, para 66 en Inglaterra. Y es que tú fuiste muy joven en estas primeras aventuras con selección, sí. Y en los recortes de periódico y en la radio ya se hablaba mucho en tus tiempos, Enrique, antes de debutar en Inglaterra 66, pues obviamente todo el legado de Brasil, cómo se vivían los mundiales, ese primer recuerdo mundialista que tengas, ya sea de niño o de adolescente, pero que tú sabías que había un mundial en Chile 62, estaba el del 58, ¿qué tanto impactaba el mundial? ¿Qué tanto se leía? Porque nuestra selección ya tenía presencia también en esas copas. Sí, lo que pasa es que veías los partidos por televisión, sobre todo de 62, cuando México en un momento pierde, cuando en un momento hablas de España, hablas de Gento, hablas de los goles, hablas de lo que es Pelé, pues más o menos lo oías, pero todavía sabías que iba a haber un mundial en México en 70. Pero también antes eso no lo sabías, sabías que había un mundial en 66 en Inglaterra. Entonces yo debuto en 64 con los Pumas y de ahí empiezas a pensar en que ojalá pueda ser seleccionado para ir a ese mundial, que era en 66 en Inglaterra. Algo debo de haber estado haciendo bien con muchos compañeros para que Nacho Treyes me llame a la selección. Y lo que yo siempre les digo, la selección te elige a ti, no tú a la selección. Y eso lo tienes que recordar muy bien, porque es hermoso traer el escudo y la camiseta nacional, como es en tu equipo, pero el escudo nacional, pero ellos te escogen. Por eso cuando entras a la selección, tienes un compromiso brutal y una presión brutal, pero es un privilegio la presión, Javier. ¿Por qué? Porque no cualquiera la tiene. Entonces, cuando ya la tienes, disfrútala. Y ahí es cuando yo empecé a sentir lo que es el Mundial, saber que iba yo de suplente, pero que me entero que voy a jugar el Mundial de 66 sin jugar un solo partido de preparación, sin jugar ni entrenar con la selección en el primer equipo, y me entero que voy a jugar contra Francia la mañana del partido, donde entra Nacho Treyes en el cuarto, donde está Elías Muñoz, mi compañero, y estoy yo. Toca a Nacho, abrimos la puerta, se mete. Yo estaba hablándole a Elías Muñoz de fe, porque mi mamá me mandaba unos escapularios, y yo los repartí a mis compañeros. Yo soy mucho de fe, mucho de Sagrado Corazón, la Virgen de Guadalupe y los pasajes de Biblia, y lo digo con muchísimo orgullo y una gran confianza en mí mismo. Entonces pasa eso y le dice, Elías, ¿cómo estás? Bien, Nachito. ¿Y tú, Borja? Le digo, no, pues también bien, Nachito. ¿Para jugar? Digo, pues claro que para jugar, mi Nacho. ¿Estás seguro que para jugar? Le digo, sí, claro que sí. Pues tú juegas. O sea, yo me entero que voy a jugar el mismo día del partido, en la mañana. Entonces, imagínate, cuando veo todo lo que ha pasado de 66 a la fecha, cómo han pasado las elecciones, los jugadores, todo lo que ha cambiado, es diferente, ni mejor ni peor, es diferente y tienes que adaptarte. Pero lo que tú dejas, lo dejas en la etapa que te toca. Y a mí, que me diera la oportunidad Nacho Treyes de ser seleccionado nacional, salir representando a mi país, oír el himno nacional y oír una cantidad de gente que estaba cantando Cielito Lindo y México, y ver sombreros en Wembley, imagínate, ahí estás cumpliendo ese sueño que hablas de una pelotita de fútbol y unos zapatos y tus cuates de la colonia. Y saber que estás del otro lado del mundo y que además en tu grupo de compañeros habían muchos de más recorrido, de más edad, pero con esa fe, con esa convicción y ese talento, Enrique, porque lo hecho en tus clubes, en este caso en esa etapa en Pumas, fue lo que te llevó a ese llamado con selección, y ese llamado de fe es el que también te lleva a tener este partido. Y bueno, obviamente hay muchos pasajes que están alrededor de lo que es esa salida en el túnel, de lo que es ver el estadio. Claro. Cómo se vivía también el entorno de fiesta ante los rivales, qué pensaban de los mexicanos. Ya se había ganado un partido mundialista. Chile contra Checoslovaquia. Pero este mundial del 66 tenía un peso importante porque era la fiesta de los locales y que terminaron a la postre siendo los campeones. O sea, se vive distinto en Inglaterra el fútbol, Enrique. Muy distinto, pero a nosotros, haz de cuenta, en todas las copas del mundo te aíslas, porque si no, no puedes hacerlo.
No importa que seas local o seas visitante. El caso es que tú vives para estar preocupado por el fútbol, porque lo tienes que estar pensando. Es una obligación, pero una obligación gustosa. Entonces, sabías que estabas en Inglaterra, pero porque sabías que habías llegado y te conocías alguna cosa. Pero conocías la cancha de entrenamiento, habías visto el estadio, pero habías entrenado. No te llevaron a muchísimas cosas, no sabías lo que era realmente todo lo que pasaba alrededor, más que la presión a un equipo como Inglaterra, que tenía las características para luchar por ser campeón, por los jugadores, por el técnico que tenían, pero porque jugaban en su cancha y a la postre fueron campeones. Y te quiero decir que también ellos, el primer partido que es en la inauguración, empatan con Uruguay a 0. Y cuando tú ves que empatan, nosotros viendo el partido por televisión, dijimos, pues tenemos chance contra Francia. Y era la idea. Y de alguna manera empatamos contra Francia 1-1 y después perdemos contra Inglaterra 2-0. Y después vamos contra Uruguay 0-0 y no calificamos y califica primero Inglaterra y Francia. Pero lo que es salir a una cancha de fútbol, ya no estás pensando más que tienes el uniforme nacional. Y yo lo que le digo a los jugadores y a la gente, cuando tú eres jugador, tú debes estar pensando no cuántos minutos vas a jugar, sino que estar pensando cuánto vas a hacer, qué es lo que vas a hacer cuando estés jugando. Porque por eso digo, no hay jugadores suplentes, porque en ese tiempo no había cambios, pero después en el 70, ya que los hubo, juegues un minuto, juegues el partido completo y todo, traes el uniforme nacional. Y tienes que estar preparado para cuando el técnico te diga, es el único que te puede decir, entras a la cancha. Nadie más te puede dar la oportunidad. Entonces tienes que estar preparado para cuando él te llame y te ponga. No importa en la forma que sea, si entraste por un compañero que se lastimó, si porque tenía baja de juego, si porque tácticamente lo hizo, no te importa por qué, tú tienes que estar preparado desde antes con todo, con el conocimiento de tus compañeros y con el conocimiento del equipo al cual te vas a enfrentar para que puedas hacer daño. Y cuando ese fútbol de Copas del Mundo o profesional en cualquier parte, es para ganar, Javi. No compites en un momento dado para participar. Compites para ganar. En tu mente, lo puedes hacer o no, pero en tu mente tiene que estar ganar. ¿Cómo? Como se pueda. A veces jugando muy bien, a veces con suerte, a veces... Estás compitiendo igual que todos salen a competir. Primero que nada, cuando se va Nacho Treyes, brincas, corres en la cama, haces todo lo que sea y empiezas. Y lo primero que yo hice, siempre traigo el Sagrado Corazón, decir gracias Dios mío, me estás dando la oportunidad. Y estás pensando qué vas a hacer para entrar. Yo estaba pensando que se estaba realizando un sueño, pero ya estaba pensando que mi sueño era, vas a jugar contra Francia. Ya habías visto los videos, todo lo que te pasaron en los técnicos, conocías la táctica, conocías todo porque la habías entrenado, aunque no hubiera jugado en el cuadro titular. Tú tienes que estar viendo donde estás jugando todo lo que estás haciendo tus compañeros. Yo sabía que a los jugadores que estaba yo jugando con ellos, una gran camada de jugadores veteranos, Chava Reyes, Isidoro, Sepúlveda, Carvajal, o sea, sin menospreciar a nadie, todos extraordinarios, pero una camada de jugadores muy jóvenes. Estábamos Nacho Calderón, Luis Reguero, José Luis González, Elías Muñoz, yo, o sea, todos, y ya hacemos un mezclo. Ya no había edad. Y entendiste que la pelota no te pide acta de nacimiento, no te pide cuenta bancaria, no te pide pasaporte, te dice juega. Y eso es lo que yo cuando salgo y estoy formado en la fila y veo que ya ves que en un momento, bueno, en el antiguo Wembley había la puerta de salida era en medio y veías a las tribunas, una parte nada más, y empezabas a oír el sonido de México lindo y los 2 o 3 gritones, los mexicanos, de México, rara, y todo. Y cuando sales y los ves, muy pintorescos y todo, lo oyes, sí lo oyes. Pero lo que estabas pensando era en el partido. Ya quería yo que empezara. Y me acuerdo que un amigo jugador me dice, ¿ya oíste esto? ¿Ya viste? Le digo, ¡claro! Dice, ¿sabes qué? Yo ya quiero que esto se acabe. Le digo, no, güey, ¿cómo que se acabe? Pero me decía él, no, claro que no. Es que yo lo que no quería que se acabara. Dije, es un sueño, ya estás aquí. Ya el público, todo lo que oías y todo lo que... Ya tú ya no estabas en eso. Yo estaba en que estaba yo jugando. Y ojalá metiera goles, culminara algo.
tengo la oportunidad, pasa primer tiempo, no. En el primer tiempo meto un gol, me lo anulan, y yo digo siempre que si hubiera VAR, en ese tiempo lo repiten y no estaba en offside, pero lo anulan. Y en el segundo tiempo meto el gol, ya después nos empatan, y en un momento vamos contra Inglaterra 2-0. Pero cuando metes el gol, lo único que sientes ahí es la felicidad individual y después compartirla. Los abrazos de Chaldo, de Aarón, de Chidoro, de Chava Reyes. O sea, a mí me arroparon todos los de experiencia del 62, extraordinario. Y a todos nos adoptaron, y digo la palabra esa, porque fueron las concentración larga, fuerte, pero preciosa. Y entonces, hubo Enrique, además, en ese partido, ese momento de visualizar el gol. Nos dices que todo fue muy rápido. Obviamente, cuando te dicen que vas a jugar, pues estás imaginando. Eres delantero, buscas los goles. Pero ya nos hablaste de cuando viste a los aficionados y cuando platicabas y decías, esto es un sueño eterno. Y dentro del sueño es como si tú tomaras el volante y decir, ahora, ¿qué quiero construir? Porque esto no es una pesadilla, esto es un sueño. Claro. Y en los sueños, ¿qué quieres? Pues todo lo que te gusta, todo lo que deseas. Entonces, ¿cómo fuiste construyendo durante el juego con esa disciplina, con esa tenacidad? ¿Hay pausas durante el juego como para volver a dimensionar y volver a voltear y decir, estoy en Wembley? ¿O estabas simplemente enfocado en anotar el gol? ¿Qué te viene a la mente de ese juego? ¿Sabes qué pasa? De los pasajes. Tenemos que ver qué es el fútbol antes, ahora y mañana. Uno, tienes que entrenar muy fuerte para conocer a tus compañeros. El gol que yo meto a pase de Aarón es porque lo practicamos muchísimo con Pumas y muchísimo con selección. Es una cosa que nos sabíamos perfectamente que cuando Aarón hacía la segunda bicicleta, yo tenía que entrar al primer poste. Así como hice muchas jugadas con varios jugadores de Pumas y de selección, así lo hice en el América, con Carlos principalmente Reynoso y con otros grandes compañeros. Entrene y repetición y repetición. Para que cuando estás en el partido sorprendas. El jugador tiene que estar en la cancha. El entrenador podrá darte instrucciones o lo oyes, pero eso es antes, ahora y mañana, en el mundo. 11 jugadores que buscan meter gol, porque todavía sigues ganando los partidos con el gol. Y el que mete el gol más que el otro es el que gana. Entonces tu función es cualquiera de todos puede jugar y meter gol. Cambian las formaciones, pero la función sigue siendo la misma. El jugador que anota goles tiene que tener compañeros que le surtan para que tenga más oportunidades. Entonces, eso es lo que tú tienes que pensar, pero tienes que conocer a tus compañeros. Yo conocía perfecto a Aarón. Cuando hace la finta la primera vez, lo veo, y en la segunda, que lo hace muy bien, yo me clavo a primer poste, y Aarón la centra a primer poste, no necesitábamos vernos. Cuando yo me clavo y voy solo, pues los demás los agarré sorprendidos, y al mismo portero. Y cuando me centra, yo tiro la pelota, fallo y me quedo dando vuelta, y en la segunda le meto y meto gol. Y empiezo a brincar como loco, todos mis compañeros a abrazar, todo lo que tú quieras. Y después, ¿qué pasa? Se acaba el partido, nos meten el gol, empatamos y ni modo, venía a Inglaterra. Pero después nos llevan a ver el partido por televisión, y ahí es donde me doy cuenta de algo que para mí fue muy significativo, la narración de don Fernando Marcos, y lo vital que fue. Cuando empieza la jugada, aparte de todo, Isidoro se la toca a Chava Reyes se la a Chalo Fragoso a Aarón Padilla, y empieza Aarón Padilla por la banda izquierda y hace la bicicleta y y de repente centra, y cuando centra Aarón Padilla empieza don Fernando, no falles Borja, no falles Borja, no falles. Y de repente va Borja, y primero Borja falla, la primera. Pero cuando yo fallo la primera, me sigo dando la vuelta, giré eso en mi propio eje, y la segunda le pego y lo meto. Y en la transmisión, cuando meto el gol después del no falles, él empieza a gritar, gol de México, gol de México. Y ahí entendí, y tienes que entender siempre, que estaba representando a la selección nacional. ¡Borja, no falles! ¡No falles! ¡Gol de México! ¡Gol de México! Y miren ustedes, ¡qué júbilo! ¡Gol de México! Cualquier jugador que representa a la selección nacional tiene su propio nombre, pero estás representando a tu país. Entonces sí fue gol de México. Yo por eso me sentía tan orgulloso, porque había metido un gol de México. Y eso de directivo, de todo lo que tuve que ver con presidente de selecciones, presidente de equipos, todo, yo se los comentaba a los jugadores, siempre. Cuando estás con un uniforme de un equipo
Y cuando estás con un uniforme de la selección nacional, tu compromiso es saber que estás para eso, porque toda esa afición se está identificando contigo, Javi. No, y qué momento, Enrique, y también como narrador lo reflexiono ahora que te escucho, porque evidentemente cuando estás narrando a la selección mexicana es a la selección, y aunque el gol sea individual, son los sueños de todo un equipo, de una concentración, Claro. y creo que sí es muy distinto cuando lo escuchas, además de quien lo anotó, porque hay una gloria personal, porque hay un sueño, porque hay un deseo, porque todos tienen un gen competitivo, los que se dedican al deporte y en el fútbol. Pero qué bonito que nos compartas esta sensación de que más que la gloria personal de decir gol de Borja es gol de México, y lo que fue para tu equipo y lo que fue para el país, el poderle sacar un empate a una potencia como Francia. Porque si bien hubo una evolución ya en los siguientes mundiales, ustedes fueron esa generación de una transición, de un México que estaba desde el 30, pero que tardó mucho en ganar su primer partido o incluso sumar su primer empate, pero que ya tuvieran ustedes esa gran generación del 66 y que después se catapultara al 70, Enrique. Entonces, para cerrar bien lo que es el 66, ¿qué te queda, además, evidentemente, del gol, como ese recuerdo más dulce de lo que fue la experiencia mundialista? ¿Qué pasó por la mente de Borja en el avión de vuelta a México? ¿Cómo te imaginabas que te iba a recibir la familia, el país? Y sobre todo, que ese Enrique ya se estaba preparando para el siguiente mundial. ¿Sabes qué? Y esa es una buena pregunta, te voy a decir por qué, Javi. No lo sé, porque te vuelvo otra vez a la tecnología. No sabías qué estaba pasando en México. No tenías la conciencia de todo. Nos habían eliminado para pasar en un momento a la siguiente ronda. Eso es cierto. Había menos equipos, menos lo que tú quieras. Pero nosotros no pasamos a la siguiente ronda, no sabía qué había pasado. Yo sabía que había metido el gol, que después te felicitó el señor presidente de la República, usted debe hablar por teléfono, después tuve una oportunidad de charlar por otra cosa. Entonces, todo eso estaba y se hablaba de que habíamos hecho, pues a lo mejor buen papel. ¿Por qué? Porque habías empatado con Francia, perdido con el campeón del mundo y empatado contra Uruguay, que a Uruguay le pudimos ganar. Yo fallo un gol contra Uruguay. Estamos cerquita, yo quiero, en lugar de cabecear al centro, cabezo a los lados, y la pelota la he hecho. Y a lo mejor ese gol me hubiera hecho que hubiéramos pasado. Entonces, cuando yo voy en el avión a México, ya el sueño, la gloria, la hablada con mi familia, con la mamá, el papá, algunos de los hermanos, todo lo que sea, pero no sabías qué estaba pasando en México. Llegamos a México, y para mí fue una gran sorpresa, porque cuando llegamos a México, me sacaron en hombros. A otros compañeros igual, pero acuérdate que en ese mundial se despide la Toto Carvajal, en el partido contra Uruguay. Nacho Calderón era el portero, hasta la fecha mi gran brother, aunque sea de Chivas, pero somos grandes amigos. Yo quería mucho a Chava Reyes, principalmente yo le decía pa, y a su esposa ma, porque me adoptaron dentro de la selección Chava contra todo, jalisquillos y chilangos, valió gorro. A mí Chava Reyes dijo, Borja es de nosotros y somos, y hasta la fecha yo respeto mucho a Chivas y lo quiero mucho por Chava y por otros jugadores. Entonces, cuando llegas a México, te cargan en hombros y ahí ves la respuesta. Y luego voy a mi casa, toda mi colonia, Borja, esto. O sea, fue precioso en lo personal y en lo colectivo. Pero ahora también veo, sí, soy directivo de selecciones, soy presidente de federación, tengo la oportunidad de hacer muchas cosas en la federación o con los mundiales y verlos, pues hoy te puedo decir que estoy terriblemente decepcionado con mucho de la cosa, porque nosotros acabamos de perder en Qatar. No pasamos a la siguiente ronda después de ¿cuántos años? Es terrible que pueda pasar en un país como México que no hayas pasado a la siguiente ronda. Y ahora que tengas la oportunidad en este mundial de poder hacer algo muy importante. Por eso es como... Entonces, cuando llegué a México, la verdad, todo fue maravilloso. Tan maravilloso es que después es una parte importante de mi vida que a mí me presentan como lo mejor del fútbol de ese año, 66, y voy a un programa de Paco Majesto con artistas, con comediantes, con políticos, con pintores y todo, y de repente ahí en ese programa oigo cantar a una mujer que no la había visto, y yo me sabía sus canciones. De repente abro la cortina y la veo. Entonces le digo, preséntamela. Dice, ok. Se baja Sagrario, la veo, y cuando veo, de aquí a donde está nuestro querido Aldo productor, volteo y se viene así y le dice, Sagrita, te quiero presentar a Enrique Borja. Y entonces cuando yo le voy a decir, mucho gusto, y le hago así,
De repente sale y dice, ay, caray, me da mucho gusto, yo soy su admiradora. Y yo me quedo como babotas, ¿qué? Pues, ¡qué padre! Le digo, ¿qué? Dice, no, es que usted no sabe que cuando usted mete el gol en Inglaterra, todos estamos viendo el partido en la televisión, mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos. Y cuando mete el gol y empieza usted a brincar como loco y todo, de repente mi mamá se para en la televisión, se va a la pantalla y dice, ¿sabes qué, mijita? Y me dice a mí, dice, ¿sabes qué, mijita? ¿Cómo me gustaría ese muchacho para ti? Entonces, por eso, la Copa del Mundo, aparte del fútbol, que significó muchísimas cosas, fue la oportunidad para conocer también a la mujer que hasta la fecha, 55 años de casados, 3 de novios, y la sigo adorando. Sagrario Bueno. Qué maravillosa historia, qué bonito Parte que nos lo compartas, Enrique, porque nunca dimensionamos lo que puede resultar un gol en la vida de una persona, Sí. una vivencia, y este pasaje que estaba tal vez en el destino del amor, ¿no? Existen Claro. los dioses del fútbol, existen los dioses del amor, pero ese destino que un gol mundialista se convirtiera en la flecha de Cupido para después tener esta conexión tan bonita con quien hoy y siempre ha sido el amor de tu vida, pues yo creo que es parte también de agradecerle por eso al fútbol y así la historia de cada persona que estaba festejando ese gol de Borja. Es que era el gol no era el gol de Borja, como te digo. El gol de México. Era el gol de México. Y toda la gente, tienes que entender que la gente se identifica contigo, sea el que sea. Antes con unos, ahora con otros. Hoy la selección nacional, ten la plena seguridad que muchísimo del público, millones de mexicanos, se identifican con los jugadores. Por eso hay veces cuando dicen, es que hay presión, dale gracias que hay presión. Motivación. La presión es un privilegio. Sí. Y no a cualquiera tiene esa presión. La tienes que vencer y hacer a tu aliada. Pero esa presión tiene que existir. Que ahora, cuando juega un poquito más la selección, van a chiflarte y a decirte y el grito y todo. Ni hablar, es parte de esto. No empezó porque nosotros quisiéramos, pero ya está. Trata de jugar lo mejor posible porque la selección te va a apoyar. Y ahora llega el Mundial del 70, Enrique, con esa primera de 3 que nuestro país nos ha brindado. Para muchos será la primera ocasión que tendremos un Mundial en casa, que lo viviremos como aficionados, como narradores, como padres de familia, la ilusión de llevar a nuestros hijos por primera vez a un estadio azteca. Que nos puedas transportar, Enrique, a ese México 70, de la expectativa, la primera televisión a color ya presente en un mundial, todo el folclore, cómo se paralizó México en el 70. ¿Nos puedes llevar a ese año, Enrique? A ver, voy a tratar de llevarlos de alguna manera porque para mí hay algo que sucedió muy bonito por ser seleccionado, pero entender que una cuestión comercial causó una serie de problemas que impidió que por lo menos yo jugara algunos partidos y ni hablar. Entiendes que a lo mejor la persona, en este caso Raúl Cárdenas, en paz descanse, toma una decisión por lo que tú quieras, pero tuvimos ciertas circunstancias por una cuestión comercial. Nos va a contratar una marca en mi exhogar con José Luis González y los jugadores. Yo tenía la Casa de Deportes y nos hablan para, como ahora magnificado, que contratar a todos los jugadores para que firmaran balones. Yo tenía la tienda de deportes y me dicen, te compramos los balones, los firman todos los jugadores y nos dan un dinero que íbamos a repartir todo el dinero que nos daban a todos los jugadores en una forma igualitaria, pero los balones me los iba yo a vender de mi tienda. Todos quedamos de acuerdo, los jugadores y todo, y a los 2-3 días llega otra vez, nos juntamos con Mes Hogar, con José Luis González, paz descanse también, y me dicen, Enrique, es que nos llegaron a decir que de parte de Raúl Cárdenas, que él iba a surtir los balones. Digo, Raúl Cárdenas, ¿por qué va a tener que surtir los balones? Yo la llevaba bien con Raúl. Y le digo, ¿pero qué tiene que ver eso comercial? No. Digo, mira, yo no sé si Raúl lo dijo o no lo dijo. Pues hagan lo que quieran. Yo no vendo los balones, estoy de acuerdo. Yo no firmo ningún balón porque es una falta de respeto para mí que en un momento yo firme, no sé, ya no. No, todos los jugadores, Enrique, nosotros firmamos los balones de tu tienda y estamos a gusto con los dinero que nos están dando. Yo no sé si Raúl hizo o no hizo eso, pero cambió muchísimo la situación conmigo. Pasó, yo tuve una lesión, caigo sobre mi tobillo, faltando 1 mes y medio, 2 meses, me lastimo, se me hincha, pasa el tiempo, ya me recupero, estoy perfectamente en los entrenamientos y todo muy bien. Todavía me toca, antes de que empiece el Mundial,
el mismo, un día antes o 2 días antes, acuérdate que en un entrenamiento, faltando 5 minutos, dice Raúl, aquí se acaba, y Alejandro es un jugador de Cruz Azul que estaba en la selección, y Alberto Onofre de Chivas, chocan y se fractura Onofre. Para mí Onofre sí hubiera hecho la diferencia. Yo siento que yo hubiera aportado y todo, pero él hubiera hecho, estaba jugando extraordinario, ya no juega. Entonces quiero decirte que una noche antes del partido, porque yo no estoy jugando en todo, Raúl va al cuarto de donde estábamos Charlo Fragoso, Aarón Padilla y yo, les pide que se salgan y habla conmigo. Y así me dice Enrique, vamos a olvidar todo lo que pasó, cierto o no cierto, hay problemas, pero mañana juegas. Raúl, perfecto. Entonces al día siguiente vamos a jugar contra Rusia y empieza a dar la alineación, dar los titulares, dar los suplentes y yo no estoy y no juego. Cuando yo les había dicho a todos mis conferencias, vuelvo a jugar el primer tiempo contra El Salvador, que yo quiero meter un gol, de todas fallé por lo menos un par de goles y al medio tiempo me saca y vuelvo a jugar hasta Italia. Ahí es donde entendí que algo de lo que yo decía que había que estar pensando en seleccionados, había un coraje terrible en mí mismo por no jugar, por ese rencor que sea porque lo económico, comercial se atravesó en lo deportivo, pero tuve que entender que yo traía la selección nacional y que yo tenía que estar igual que mis compañeros, festejando y todo, y así lo hice, aunque por dentro en lo personal me doliera todo, ni modo, no jugué. Y cuando hablas del entorno, había una situación política y una situación de dificultad del país que nosotros no la vivíamos porque estamos concentrados, pero sí sabíamos que había un entorno difícil. Pero, ¿qué puedes hablar cuando todo mundo lo que ves es folclore, comida, visitantes, todo lo que somos como México anfitrión? Maravilloso. Hicimos, y se nombró durante muchísimos años, el mejor mundial hasta la fecha, en 70. Porque somos y somos y seremos de los mejores anfitriones del mundo. ¿Por qué? Por nuestra gente, Javi. Y eso, Enrique, tiene mucho valor que lo compartas porque son vivencias distintas cada mundial. Claro. Y cómo en esa transición y esa reflexión que nos das de que a lo mejor después de anotar un gol en Inglaterra, pues el máximo sueño era ahora hacerlo en el país. Pero darle valor a los momentos y entender también que así como tú, hubo alguien que anotó en el 70 y que era México el que estaba siendo representado. Así lo tuve que entender, porque si no, ¿cómo te explico? A lo mejor lo digo ahorita en palabras, pero lo tuve que entender en ese momento porque así lo sentía. Claro. ¿Cómo vas a estar tú enojado? Cuando yo fallé el gol, cuando perdimos contra Cruz Azul con América, que lo meto el gol cuando llevamos 4-0, y el gol de Haití cuando nos eliminan, y yo meto el gol contra Haití, pues son los dos únicos goles que no festejé. Pues bueno, pues ahí tenía un motivo. Pero ¿cómo voy en un momento por una cuestión comercial y que no me mete un técnico a jugar? ¿Yo cómo voy a estar deseando o mal? Al revés. Entonces tuve que vencer todo y disfrutar, porque yo era seleccionado nacional. Y disfruté lo que ganamos y lo que perdimos y lo que jugamos. Que me hubiera gustado y me hubiera encantado jugar yo, sí, porque en la parte también comercial, el referente para el mundo en publicidad era yo, por los 66. Y lo tenías que disfrutar y saborear. Por eso te digo que me hubiera encantado que no hubiera habido ese tipo de problemas. No porque yo hubiera sido una diferencia, pero porque hubiera podido aportar dentro de lo que yo podía, pues eso. Cuando no se puede. Y la vida te permite después, Enrique, por convicción, por vocación, volver, pero ahora en la parte directiva. Te permite volver a conocer a un grupo de jóvenes, de ir creciendo con ellos, de detectar talentos en tu versión ahora como directivo y también que la gente te elija para estar al mando. ¿Cómo fue esa transición también mundialista de verlo desde el otro lado con todo lo aprendido como jugador? ¿Qué generación te toca y quiénes fueron esos jóvenes que también te ayudaron en el camino? ¿Quiénes son esas leyendas que te acompañaron en esos caminos mundialistas? Lo que pasa es que hay una parte importante de mi vida que pasa porque es cuando me venden de alguna forma de Pumas a América. Allí tengo oportunidad de, después de tantas cosas, llegar a Televisa y en un momento dado conocer, por recomendación del presidente Gustavo Díaz Ordaz, conocer a don Emilio Azcárraga Milmo. Y cuando entro y lo veo y me dice, Enrique, ya estás vendido, ya no hay problema para el América y todo, te hemos seguido, y platicando así de enfrente,
y te hemos seguido, vas a ver que te vamos a arropar muy bien. Y lo único que volteé me hace así, y me dice, confía en mí. Y a partir de ese momento, dentro y fuera de la cancha, Emilio Azcárraga fue el Milmo, papá de Emilio Azcárraga, la persona más significativa de mi vida dentro y fuera de la cancha. Y ahí es donde tengo la oportunidad, cuando en un momento dado todo eso de los equipos de fútbol, pues que me digan si quería yo manejar el equipo de Necaxa, cosa que no te gusta mucho hablar del Necaxa, ¿verdad? Sabia decisión, Enrique. Bueno, sabia decisión. Benditos los astros que te pusieron en el Necaxa. Eso sí. Entonces me permite llegar la oportunidad como directivo, que era lo que yo quería. Yo no tenía lo que es ese don, aptitud, llámala como llamas, de querer ser director técnico. Me encanta ser directivo, me encanta platicar con los técnicos, me encanta participar, menos en una cosa, en poner alineaciones. En ningún equipo. Pero sí les pedí a los técnicos qué vamos a hacer, cómo vas a jugar, por qué lo vas a poner. Participaba, porque era lo que tenías que tener. El técnico tiene que sentir que tiene un presidente y unos vicepresidentes que teníamos, y los conociste, extraordinarios, encabezados en un momento por Chente Sarrazú, en paz descanse, pero extraordinarios muchos de ellos. Estaba Jorgito Romo. ¿Qué pasa? Que ponían todo para ser vicepresidentes del equipo. Y teníamos un gran equipo. Hicimos una gran familia. Pero ahí aprendo todo también con los técnicos. Y por eso yo quería llevarme a Rafa Puente, por algo no me lo pude llevar. Y cuando mi hermano Rafa me dice, ¿te quiere hablar La Puente? Dije, La Puente, venía de selección nacional con Menotti, habíamos ido en un momento dado, yo fui de refuerzo con Necaxa, yo jugando, compañeros, aparte digo, de comida de cuarto, amigos, compañeros de fútbol, o sea, yo sabía su trayectoria. Entonces dije, ¿cómo no? Lo invito a comer, y ahí en la comida, Javi, lo único que le digo, dime cómo ves al Necaxa. Y lo veía igual que yo, pero mucho mejor como técnico. Me describe todo y dice, tenemos un equipazo y esto. Y cuando termina de hablar, le digo, Manolo, te voy a preguntar una cosa y de lo que me contestes, estamos. Me dice, ¿qué? Le digo, ¿tienes hambre? Me dice, ¿cómo tengo hambre? ¿Tienes hambre de ganar con este equipo? Dice, claro que sí, carajo, queremos ser campeones. Y le dije, Manolo, ya, salimos. Y entonces, Manolo, pues vamos a ser campeones, todo lo que tú quieras, 3 años campeón con Necaxa, 2 subcampeonatos, luego también llega Arias. Pero todo eso me lo da esa oportunidad, que es como yo empiezo a ser directivo. Ya después viene a ser directivo, luego también me voy a Tigres, luego entro a la federación. Antes entro a la federación, la primera la pierdo, la segunda soy presidente. Me toca ser presidente de la federación, presidente de Comisión de Selecciones Nacionales, miembro de varios comités en FIFA, entre el comité organizador de la Copa del Mundo Corea-Japón, ser en un momento comisionado en el partido por tercer lugar en Corea contra Turquía. Me toca estar en CONCACAF como importantísimo puesto para eso que tenía todo que ver. O sea, me tocan puestos importantes, pero también jugador de restos del mundo, selecciones, jugador de refuerzo. Todas esas experiencias las puse al servicio de lo que es el jugador que yo había sido. Y volviendo al tema de los mundiales, Enrique, en esta recta final, preguntas rápidas. Tu mayor referente en cuanto a jugadores internacionales. O sea, tú cuando ya eras delantero, cuando ya eras profesional, ¿estudiabas con alguien, veías a alguien, veías movimientos, te inspirabas también en algún otro jugador? Porque eres contemporáneo de Pelé. Sí, yo jugué contra Pelé contra selección, en selección y en equipo. América Santos, jugamos en Los Ángeles. Y después fuimos muy buenos amigos, en muchos aspectos ya en lo personal. Entonces sí lo conocí, pero tú cuando lo veías desde los mundiales, en 62 y antes, eso decías, para mí, con todo el respeto para todos los demás, es Pelé. Yo no hago comparaciones, porque no me gustan, porque he vivido muchas épocas, pero para mí Pelé y Maradona fueron, primero Pelé y luego Maradona ha sido, pero yo no puedo olvidar hoy a Messi, a Cristiano, pero a Ronaldinho, extraordinarios, a Platini. Tuve oportunidad, pero yo después de ver a Pelé, pues no jugaba en la posición que yo juego, pero te hubiera encantado jugar. Pero yo empecé a ver también en Alemania a un Gerd Müller. Me gustaba mucho cómo jugaba, cómo buscaba, cómo hacía. Había delanteros que te podías identificar. Me tocó estar después de compañeros de muchos de ellos en las selecciones del resto del mundo. Estar con Eusebio y con gran cantidad de jugadores de todo Sudamérica y Centroamérica, y después en Barcelona.
jugar con grandes figuras contra el equipo de Europa. Que todas las figuras, entonces llevamos muy buena amistad. ¿Por qué? Porque después yo estuve en comisiones de FIFA con varios de ellos jugadores, entonces llevamos muy buena amistad. Todo eso que te nutre ahora es más fácil por la tecnología, pero ahora te puedes identificar mejor con eso. Hemos vivido casi 15 años con Messi, con Cristiano, con todo el respeto que me merecen todos, pues estos dos han mantenido muchas veces el fútbol mundial, ellos dos. Sí, sí. Ahora, ¿quiénes son los nuevos que vienen? Que van a sostener, porque te voy a decir una cosa, los dos después del mundial, ya no más, por edad, por ya, todo lo que tú quieras. Pero, ¿quiénes vienen en el mundo? Porque Sí, no bueno, puedes hablar. Lamine Yamal, Mbappé, Haaland, veremos quién toma esa batuta, ¿no? Es la palabra, veremos quién la toma. Sí, porque ahí está votando, digo, Mbappé ya tuvo en el Mundial de Rusia, ahora tiene otra asignatura como jugador maduro. Y para cerrar también, en esta visión nos compartiste una vivencia, y eso me tocó verlo desde que te conocí, Enrique. Tú tienes este acercamiento con los jugadores. Sí. Lo has hecho con Javier Hernández, con Henry Martín, con Raúl Jiménez. Sí. Ahora señalabas lo de la hormiga. ¿A ti te nace, Enrique, buscarlos? ¿Te nace tener esta conexión con el jugador sin que ellos te lo pidan? Y eso me parece mágico en tu persona, porque a veces cuando uno es joven y cuando quieres que alguien te respalde, te ayude, aparece un Enrique Borja y te da un mensaje de aliento. Y quiero pensar que para Chucky, para Chícharo, para Raúl, para la hormiga, si tomaron o no el consejo, si les ayudó o no, lo que tú siempre haces es de corazón. Y eso creo que es un valor importante que también te mantiene vivo a través de ellos. ¿Sabes qué pasa, Javi? Que muchos de ellos, yo nunca había comentado cuando platiqué con algunos de ellos. El caso Henry Martin, el caso Raúl, que lo conocí de otra forma y todo, pero igual, el caso de Chicharito, una amistad. Yo con la hormiga no he hablado, mandé un recado por el gol que falló, decirle levántate, pero yo nunca he hablado con la hormiga, aunque me identifico con él cuando juega, me encanta. ¿Sabes por qué? He hablado con ellos cuando tuvieron problema, no cuando estuvieron bien. Yo cuando vi, en el caso específico, yo hablé con Henry, y te lo digo porque fue una cosa que hablé con él cuando estuvo con todos los problemas que no podía, que estaba en el América, que lo querían correr, que todo lo demás. Lo hice porque lo sentí. Pedí el teléfono de él, no sabía si me iba a contestar o no. Platicamos muy padre, pero fue cuando tenía un problema. ¿Qué pasa? Que después de que platico, y gracias a Dios, a sus compañeros, a su familia, a los técnicos, le ayudaron muchísimo y después él mismo, con esa fuerza y esa fe, pero yo tuve oportunidad de platicar alguna cosita con él, le sembré, me lo dijo. Lo que pasa es que él después, cuando es campeón goleador y queda campeón, él en una entrevista lo dice. Y entonces, obviamente ya se hizo público. Entonces yo por eso ya ahora lo comento. Pero sí te quiero decir que yo hablaba o he hablado cuando tienen problemas, no cuando están bien. Cuando están bien, los saludo de cómo estás y todo. Pero yo siento que lo que yo les podía aportar era lo que siempre les digo en cualquier entrevista, aunque no sea cualquiera. Vas a tropezar mucho por lesión, baja de juego, por presunción, por lo que tú quieras. Muchas veces, levántate todas las veces, analiza qué te pasa y ten una gran fe en Dios y una gran confianza en ti mismo para poderte levantar de lo que sea. Raúl, lo quiero mucho, lo tengo mucho cariño. Raúl pasó una lesión que pudo haber sido de vida y mira dónde está, se recuperó. Chicharito ha sido maravilloso en todos aspectos, lo conozco desde chico, su abuelo fue mi técnico. Y para cerrar esta galaxia mundialista, precisamente con toda tu experiencia, ¿hacia dónde ves que esta selección 2026 caminará? Primero, yo te diría que estás de local, cuenta muchísimo. Independientemente ya tuvimos 70, 86 y ahora por tercer lugar. Segundo, jugamos en nuestra casa, el Estadio Azteca, un estadio con alma y que va a estar lleno principalmente por mexicanos y que van a apoyar, van a exigir muchísimo, lo que te decía, a presionar, pero te van a apoyar también. Y si chiflan, juega bien, haz cosas bien para poder ganar. No importa que al primer minuto, pues el público va a hacer lo que se le pega la gana, pero tú en la cancha tienes que hacer lo que te toca. Entonces yo soy de los convencidos que el jugador mexicano va a llegar aquí arriba de nivel, el que juegue.
Y Javier va a estar así, la mentalidad, y Rafa con su cuerpo técnico y todo lo demás. Tienes que llegar aquí, a tu mejor nivel, individual y colectivamente. El sorteo nos dio una ventaja. Quiero decirte ventaja si la aprovechamos, porque no te la regalan. El primer partido lo juegas en el Azteca. El segundo lo juegas en Guadalajara. El tercero lo vuelves a jugar en el Azteca. Si quedas en primer lugar como sea, pero quedas en primer lugar, vas a jugar el partido que sigue en el Estadio Azteca. Si ganas ese partido, vuelves a jugar en el Estadio Azteca. Estás hablando de 4 partidos en el Azteca y 1 en Guadalajara, en México. Ya lo después que pase, que si te vas a otro país, pues, sobre todo Estados Unidos, pero ya tienes una oportunidad de localía. Tienes una oportunidad de identificarte con tu gente y tu gente contigo para esa exigencia y decir, nadie me regaló nada. Para llegar allí, entonces por eso soy de los convencidos que el equipo mexicano tiene la capacidad, la calidad, que por eso está en selección, que no tienes que compararte con lo que pasó, ni con lo que puede llegar a pasar. Tienes que estar pensando hoy en que vas a jugar el primer partido contra Sudáfrica. Punto. Y ya después el siguiente y el siguiente, uno por uno. Y los mentalidades de los jugadores tienen la obligación, y dicho con todo el respeto, la obligación de su compromiso. Todo lo que pase alrededor, todo lo que pase en prensa, en medios, en público, en presión, ellos tienen que concentrarse en el juego. Y a los que elija Javier y su cuerpo técnico, ellos son los que van a jugar. Y si hay cambios, ellos son los que van a saber qué van a hacer cuando estén jugando. Todo lo demás, olvídate, ya pasó. Viene el Mundial. Presente en el presente y que la motivación sea más fuerte que la presión, y a disfrutar y a gozar este Mundial, Enrique, que a mí me encanta, que lo vamos a vivir de una u otra manera, pues juntos una vez más, y que vamos a estar gozando este orgullo que tenemos por el fútbol en un país que ama este deporte, y que además seremos buenos anfitriones, porque quienes vengan se van a llevar una imagen de lo que es el Azteca, de lo que es la fiesta. Es que son los mundiales, mi querido Javi. Sí. Hemos demostrado en 2 mundiales que somos extraordinarios anfitriones. Nuestro país, México, tiene todo para el mundo. Pues Enrique, agradecerte muchísimo este espacio para platicar. Sé que podríamos abrir el libro y seguir teniendo mucho más anécdotas, pero ya habrá una oportunidad de seguir conectando contigo. Valoro mucho que nos vengas a abrir tu corazón, que nos cuentes experiencias que hayas tenido en esas vivencias del Enrique joven, del Enrique maduro, del Enrique de experiencia, y agradecer a la gente que nos acompaña también en estos espacios de Canela para encontrar en ti a ese ídolo, a ese referente, pero sobre todo un señor del fútbol y una gran persona, Enrique. No, muchas gracias por tus palabras, Javi, a Canela y a todos ustedes, amigos. Gracias por permitirme platicar con ustedes parte de mi vida, con un queridísimo amigo, pero sobre todo de fútbol. Ojalá lo disfruten y acuérdense, critiquen, exijan todo lo que quieran, pero también apoyen, porque cuando están jugando los jugadores traen el escudo de su país, México.